vamos a ir a justamente a meternos en la cuestión exclusivamente del Estado y vamos a hablar con el viceministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, que ya está con nosotros para hablar a través de plataforma virtual de esta cuestión, una decisión que tomó de la provincia de Santa Fe en cuanto a la negociación paritaria. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, aquí andamos. Decisión tomada del gobierno provincial, contanos los alcances y qué es lo que se espera, digamos, qué están planificando justamente para el sector docente, la administración central y el resto de los sectores de la administración pública. Bueno, en la administración pública hay un conjunto de paritarias que se desarrollan que tienen que ver con los trabajadores vinculados al Estado en distintos sectores, docente, administración central, profesionales de la salud, y también en el Estado provincial se desarrolla la paritaria municipal. En su momento las paritarias se suspendieron en razón de la situación de pandemia, y desde ese momento el Estado abocó, yo diría, prácticamente el 100% de su actividad normal. Está relacionada hoy con la cuestión sanitaria, con la cuestión de la asistencia social, con la cuestión de la apoyatura administrativa en función de esas circunstancias. Esto no impidió el diálogo con los sindicatos. En realidad, con UPCN y ATE conversamos y pusimos en marcha lo que es el funcionamiento del Estado. Elaboramos un protocolo que fue sometido a discusión y capacitaciones relacionadas con esos protocolos que se vienen desarrollando en los distintos ámbitos de la administración. Con el sector docente, la ministra de Educación viene conversando todo lo que tiene que ver con la educación a distancia o con el sostenimiento del vínculo educativo que se está realizando. Lo que sí quedó para otro momento es la discusión estrictamente salarial. Y eso por una cuestión que hoy resulta evidente, que es la pronunciada caída de los recursos del Estado. El corte de abril va a arrojar una caída del 30% de la recaudación, dificultades también para hacer frente a los salarios del sector estatal o de los empleados públicos. En abril se tuvo que extender el cronograma para poder hacer frente a esos pagos, en un contexto en el que además al Estado provincial se le demandan un conjunto de prestaciones adicionales. Por eso lo que decimos es que la negociación es un derecho humano fundamental, como lo reconoció la negociación colectiva, como lo reconoció la propia Organización Internacional del Trabajo, pero esperamos poder retomarla una vez que se empiece a normalizar la actividad. Digamos, esto no es una apelación a un futuro incierto, sino concretamente lo que estamos tratando es que el Estado se encuentre en condiciones de poder discutir razonablemente las cuestiones salariales con el sector de los gremios estatales. Habitualmente la paritaria docente era la brújula que marcaba el inicio justamente de negociaciones. No se tomó de muy buena manera en algunos sectores docentes. ¿Qué plazos se manejan ustedes de retomar la paritaria? Porque, a ver, algunos pueden decir, se estira la cuarentena hasta el 24 de mayo, pasada la cuarentena ya empiezan las negociaciones, o es de acuerdo también a la ecuación que le dé a la provincia esta baja del 30% que acabas de decir de la recaudación. O sea, ¿cuál es el plazo que manejan? ¿Es fin de la cuarentena o por lo menos no una abrupta caída de la recaudación? La idea, como te decía, es no plantearlo en forma indefinida, digamos. No vamos a ir conversando con los gremios. Lo que sí necesitamos es que el Estado esté en condiciones de discutir, porque hoy el Estado está planteándose
pagar los sueldos, digamos. La principal prioridad del Estado es pagar los sueldos existentes. Entonces, mal puede ese Estado discutir en una paritaria un incremento cuando no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, la normalización de la actividad va de la mano de que también empiecen a crecer, esperamos que empiecen a crecer los ingresos del Estado, que se pueda hacer un cálculo razonable en el tiempo de cómo va a ser esa evolución y nos vamos a sentar a discutir con los gremios. Yo no podría decirte una fecha precisa, pero a medida que se vaya normalizando la actividad y de acuerdo a lo que vayamos conversando con los sectores sindicales, vamos a retomar esa negociación. O sea, pero por lo visto, tengo que por lógica entender que antes del segundo semestre va a ser imposible. Del inicio del segundo semestre va a ser imposible. La voluntad de hacerlo está, digamos. Si para el segundo semestre tenemos un esquema de mediana normalidad y tenemos también la posibilidad de ver la evolución de los ingresos, lo vamos a hacer, Rodrigo. Lo que pasa es que es muy difícil hoy tomar esa decisión porque la complejidad está dada que no se trata solamente de una cuestión económica, sino que también tiene que ver con una cuestión sanitaria. Los pasos que se van dando son pasos muy cuidados. Hay una demanda muy fuerte en el sector privado por retomar determinadas actividades. Se fueron liberando algunas de ellas, pero también es cierto que cada actividad que se libera tiene una evaluación en lo que hace a la cuestión sanitaria, a la posibilidad de contagio en función de la mayor circulación. Es decir, es una ecuación que inclusive escapa a la voluntad de los actores locales, provinciales, hasta yo diría nacionales, porque hoy, digamos, cada decisión requiere a su vez que una reunión con autoridades sanitarias vayan diciendo cuál puede ser la evolución posible. Entonces, en esta complejidad es que nos manejamos. Y es una complejidad que tiene que ver con una decisión que tomó la Argentina. La Argentina decidió priorizar la cuestión de salud, poner la salud de la población por encima de cualquier otra cuestión, y eso tiene este impacto. ¿Cómo pensás vos que va a ser la reacción después de la cuarentena de los distintos sectores? Nosotros venimos dialogando con ellos. Lógicamente, algunas paritarias antes de la suspensión venían más avanzadas y de allí quizás el lógico malestar cuando anunciamos que debíamos suspender la negociación, pero con ellos venimos trabajando, venimos conversando. En realidad el diálogo está siempre presente, se van discutiendo cuestiones. Los sectores gremiales lógicamente también conocen los números de la provincia, no son ajenos a los números de la provincia. Y además saben a ciencia cierta que la voluntad es retomar la negociación, no es eludirla, digamos, porque eso va de la mano necesariamente con el desarrollo de la actividad. A medida que haya mayor actividad se van a retomar todas las actividades normales del Estado y entre ellas una fundamental como es la negociación colectiva, como es la paritaria. ¿Cómo tomás trazando analogías, las negociaciones que se van llevando también en el rubro, en el sector privado, ¿no? Por ejemplo, en el rubro de la UOM, o en algunos recortes inclusive, digamos, que se le puede pagar el 75%, otros dicen que pueden pagar el 50% de los salarios. ¿Cómo están evaluando ustedes, digamos, la cuestión exclusivamente del sector privado en la provincia? Bueno, en estos días estamos de alguna manera monitoreando sector por sector. En la actividad privada el panorama es realmente preocupante porque se están pactando sumas no remunerativas y además de ello, digamos, en muchos casos con reducciones salariales que van del 75% del salario neto para arriba.
Ahí, digamos, hay una consecuencia que es evidente, porque decíamos recién que el Estado pierde ingresos. Ahora, la empresa que está suspendida su actividad directamente no tiene ingresos. Es decir, que la situación en la actividad privada es muy difícil de sobrellevar. Se lo está haciendo en algunos rubros con mucha responsabilidad por parte de los sectores empresarios y de los sectores sindicales, y digo esto porque nosotros no tenemos un registro de despidos masivos o de suspensiones masivas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero sí tenemos la demanda muy presente de la dificultad para hacer frente a los salarios. ¿Cuál es el rubro, el peor rubro, digamos, a ver, en conceptos, digamos, de que de catástrofe? ¿Cuál es el sector más perjudicado? Porque yo escucho a los gastronómicos y dicen, por más que yo esté mandando con delivery, ya la comisión trabajo exclusivamente como para mover plata, nada más, porque no tienen rentabilidad. No sé cómo es el rubro hotelero. Están absolutamente estancados, pero me imagino lo que deben ser empresas de más de 1000 empleados. Bueno, el rubro, sin duda, uno de los rubros con mayores problemas es lógicamente el hotelero y el gastronómico, digamos, porque aparte, digamos, todo hace prever que va a ser de los últimos rubros que se van a volver a habilitar. Hay otra parte del comercio que ya lleva todos estos días de cuarentena. No me refiero a lo que está habilitado, sino a aquellos comercios de ropa, de juguete, que también, digamos, el delivery no alcanza a solucionar el problema, digamos, sino que aparece como un paliativo, digamos. Allí hay básicamente 2 o 3 líneas con las que se trabajan. Una es el 50% de los salarios que está a cargo del Estado Nacional, y otra es la posibilidad de pactar sumas no remunerativas, con lo cual no se abonan los aportes y las contribuciones, sino solo el salario neto, y eso se lo hace, como vos decías, en un porcentaje cuyo piso de alguna manera lo estableció la CGT y la UIA a nivel nacional en un 75%, y además de ello, diferimientos impositivos, congelamiento de las tarifas, líneas de crédito bancario, que ahí, digamos, hay que apelar al tema de que los bancos hagan un esfuerzo por poder hacerlo más efectivo, porque eso está teniendo muchas dificultades, el acceso al crédito bancario con esta tasa del 24% y con plazo de gracia para devolver. Estamos viendo que necesitamos que los bancos tengan otro rol, y así se lo plantearon los gobernadores al presidente de la Nación, para ver que se pueda acceder a estos créditos. Y bueno, en base a ese conjunto o a esa batería de instrumentos es que se está trabajando sector por sector. También está la UOM en un sector con alguna complejidad, todo lo que es... empezó hace poco el sector de mecánicos a funcionar, pero también tuvo su complejidad, entidades civiles y deportivas, espectáculos públicos. Estos son todos rubros que mueven mucho en la economía interna. La Argentina es una economía que básicamente tiene un 70% vinculado al consumo interno, digamos, y que lógicamente tiene un impacto muy fuerte. Ahora, la decisión que se tomó, digamos, también permitió que hoy, digamos, asistamos a un razonable resguardo de la cuestión de la salud de la población. Entonces, con eso razonablemente garantizado, y a partir de ahora vamos a empezar a ver un progresivo incremento de la actividad interna, ¿no es cierto? La última, y gracias por tu tiempo. A ver, me llegan constantemente, digamos, planteos que le hacen llegar al gobernador Perotti, como también me imagino que al ministro de la Producción y a ustedes, de las distintas cámaras empresarias. La cuestión exclusivamente de crear
un fondo de créditos blandos de la provincia, que lo anunció, esbozó la cuestión del concepto Santa Fe Banco. Ese instrumento que existe ya, digamos, inclusive, que es un fondo, digamos, que habían creado en la época que Contigiani era ministro de la Producción con Lifchit, en la gestión Lifchit. Ustedes lo van a implementar, más allá que no es tu área específica, el área económica, pero me imagino que debe haber una reunión intergabinetes, gabinete laboral, gabinete económico, para a ver cómo, porque dicen, puede ser una reactivación de todo esto, un crédito blando menor al del 24%, que es una tasa subsidiada, no sé. Se están trabajando en todas esas ideas. Hay una apuesta inicial que tiene que ver también con el agente financiero de la provincia, digamos, quien es el que en forma más directa y actual puede, digamos, de alguna manera tener un rol más activo. En lo otro, en lo que tiene que ver con el Fondo para Crédito Blando, se viene trabajando. De hecho, hay líneas que se han ya puesto en vigencia esta semana, como subsidio a las agencias para el desarrollo. Digamos, se está trabajando en todo ese menú de cuestiones, pero sabemos que de alguna manera esto, frente a la situación que estamos atravesando, aparece como paliativo, digamos. Claro. Yo lo que noto es que el reclamo central en la actividad privada es retomar la actividad, digamos. Es como que esa es la cuestión que hoy está más presente, digamos. Hay un avance en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario, ahora con la actividad inmobiliaria, con la actividad de mudanza, con la obra privada, digamos. Esta semana que comienza vamos a poner en funcionamiento la tripartita de la construcción con la Cámara y la UOCRA para ya ir monitoreando estas cosas. Yo noto que toda esta batería de cosas son paliativos, pero que el reclamo central está vinculado a retomar el trabajo. Juan Manuel, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes por la comunicación y a su disposición como siempre.